mucho gusto saludar por primera vez en 2018 a mi tocayo Rodrigo Pérez Alonso. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, qué gusto estar aquí de nuevo. Sí, y después es un gustazo. Sí, pues ya vacaciones. No nos había tocado coincidir desde hace algún tiempo. Así es, así que me da mucho gusto estar de nuevo contigo, con el auditorio. Pues fíjate que quiero hablar ahora de un reportaje que salió en la revista online Político de Estados Unidos, continuando con toda esta saga de que parece película ya de la administración de Donald Trump. Pues ahora en este portal están algunos funcionarios anónimos de la administración de Donald Trump diciendo que es muy probable que imponga medidas arancelarias, medidas digamos de, valga la redundancia, arancelarias en contra de productos de China. Si recuerda el auditorio, el año pasado Donald Trump hizo una visita de Estado a China. La más larga, creo, de un presidente estadounidense. Así es, de hecho salió él muy impresionado, a él le gusta mucho esta parafernalia de poder y sobre todo que lo traten a él como si fuera el centro del universo. Entonces visitó China con el presidente de China y pues digamos que lo cabildearon por ahí, lo adularon mucho y entonces las promesas de campaña que había hecho en términos de los productos y la supuesta manipulación monetaria que hace China y el dumping que hace China en los mercados internacionales, sobre todo en Estados Unidos, pues se le olvidó, digamos así. Pero ahora que estamos ante una coyuntura bastante compleja con el TLC negociándose, rozones con Canadá que justamente se anunciaron hoy, que por cierto van a meter también medidas arancelarias en contra de ciertos productos provenientes de Canadá, ahora se les ocurre empezar a discutir dentro de la propia Casa Blanca estas medidas en contra de China. Estamos hablando del segundo mayor país a donde exporta e importa, de donde importa productos de Estados Unidos y por supuesto que sería pues un tema que agregaría aún más temas de incertidumbre en los mercados internacionales y sobre todo, pues por supuesto, en el comercio exterior. Ayer veía a Donahue, el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que decía el comercio no solo es un tema pues transaccional, mercantilista, sino un asunto geopolítico. Y es que el desencuentro que pueda tener Donald Trump vía el comercio con China sería muy fuerte, no solo en los términos económicos, como ya lo dices, por ser la segunda mayor economía, sino también por el enfrentamiento geopolítico. Pero agregaría a tocayo que, por otro lado, vimos la definición de los objetivos de política de seguridad nacional de los Estados Unidos que planteó la Casa Blanca, y ahí se hablaba de dos grandes rivales, por un lado China y por el otro Rusia, que parecería una postura del ala conservadora de la Casa Blanca, que no del presidente Trump, que suele ser más incendiario. Pero me llama la atención que tuiteaba a finales del año pasado, el propio Trump decía, bueno, más allá de los criterios comerciales, que son muy importantes para mí, por encima de los criterios comerciales se encuentra la seguridad y la guerra. Y dado que China está jugando un papel importante en controlar teóricamente a Corea del Norte, bueno, pues eso podría ser un criterio que se sobrepone al del comercio, pero en esas andamos, ¿no? Es decir, se combinan temas económicos y geopolíticos. Este y yo creo que parte de la agenda del año pasado, de esta visita de Trump y obviamente la narrativa que ha manejado la administración de Trump a lo largo de este pues corto tiempo, parece que llevamos 10 años en esta administración, sí. De este corto tiempo es justamente contener a la amenaza nuclear de Corea del Norte. Ahora, estamos hablando de que desde la campaña Trump estaba mencionó erróneamente que el déficit que tiene entre Estados Unidos y China, el déficit de comercio de la balanza corriente, está causando un problema para los empleos de Estados Unidos. Al igual que lo hace el mismo argumento muy simplista con México. Ahora, vamos a hacer la comparativa muy rápida, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones. En términos de China, Estados Unidos tiene un déficit de 347 miles de millones de dólares al año, mientras que para México estamos hablando de alrededor de 56, 57 mil millones de dólares. Y por otra parte también, pues China es ahora el proveedor de las manufacturas del mundo. Así que, como bien dices, el negocio o las transacciones de comercio exterior no solo son geopolíticas, también Donald Trump la está viendo como suma cero, es decir, tú ganas y yo pierdo, o yo gano y tú pierdes. No es así.
al final lo que haces en China afecta a México y lo que haces en Estados Unidos afecta a Argentina, ¿no? Y además alguien no le avisó que, por un lado, pues sí es cierto, China es el principal foco de manufactura de electrónicos. Vamos a pensar en una compañía como Foxconn, que por cierto ya también adularon al presidente y anunciaron que van a abrir plantas en Estados Unidos, etcétera. Pero pues uno, si a mí me preguntas qué prefieres, ser el dueño de Apple o de Foxconn, donde hay valor agregado y mejores márgenes, pues sin duda, obviamente en Apple, pero pues como dices, el presidente tiene una lógica política que más bien busca ir a sus bases, que no entiende nada, en términos de pues, gente que ha perdido empleos en las manufacturas, no necesariamente por el comercio, sino por procesos de automatización, y que el presidente está pues tratando de capitalizarlos, porque eso es lo que lo llevó a la presidencia. Así es, y al final es ese mensaje populista y simplista de resolver los problemas complejos a través de un discurso muy fácil de entender para la población en general. Ahora, también algo que tú ya has mencionado en tus distintas participaciones en programas, que es muy importante y que es, por cierto, muy interesante el libro este que salió de Fire and Fury de Michael Wolff, describe y desnuda muy bien cómo es digamos, el don, por así, que no es un don, pero el don de mando de Donald Trump. Es alguien muy simplista, le cuesta mucho trabajo. Es muy divertido. En un capítulo del libro cuentan que cuando va a contratar a su asesor de seguridad luego del el defenestrado Flynn, así es, y era McMaster, y entonces pues McMaster le hace una presentación geopolítica y dice, no, este tipo me aburre horriblemente. Pero, ¿por qué no? Decían, es muy difícil hacerle una presentación. No le gusta el PowerPoint, no le gustan las explicaciones, no lee más de una página. Es un problema. Así es. Entonces, su mandato ha sido a través de canales de cable, ¿no? Entonces, lo que dicen Fox and Friends. Sí, que es con una hamburguesa en medio de 3 pantallas. Así es. Entonces, es muy interesante que problemas tan complejos como el comercio exterior y otros temas, pues varios, como la relación con México, este tipo de cosas, las asume bajo una postura de lo que se le ocurre en el momento. ¿Por qué? Porque al final le cuesta mucho trabajo leer los briefing papers que le entregan, los papeles de resumen de los temas. Su propia gente está muy desangelada con el modo de administrar, valga la redundancia, la administración, y por supuesto que esa cultura o esa narrativa que él trae permea hacia abajo, hacia los mandos de su propia administración, y no se diga, pues, en este caso, los que manejan estas relaciones, y por eso estamos viendo este tipo de situaciones con China, ¿no? Sí, ¿sabes algo muy interesante que, a propósito del libro de Fire and Fury, pues ha llegado a una conclusión? Te plantea algo que ya sabíamos, porque al final es un libro que se suma a una narrativa del presidente de varios reportes que se han ido filtrando a la prensa, que han ido reporteando los periodistas en los Estados Unidos, pero pues esta Casa Blanca tripartita en un inicio, ¿no? Entre Steve Bannon, la extrema derecha, entre el Partido Republicano, representado en su momento por Previous, luego una alianza muy táctica con Paul Ryan, el líder de los republicanos, y en tercer lugar un ala muy moderada, casi más bien demócrata, podríamos decir, que está afincada en Kushner e Ivanka. Y entonces, pues yo pensaba en una metáfora, entraron a un callejón oscuro, en una pelea con cuchillos, los tres, y para sorpresa de todos, el que sobrevivió fue Kushner, herido y lastimado porque fue el que se reunió con los rusos, y eso incluso en un control de daños podría llevar a que pudiera salir del ámbito inmediato de influencia. Pero la visita que se anunció del presidente Trump a Davos, por un lado, y lo que hemos visto, por ejemplo, en cuanto a que reconsideraría regresar al Acuerdo de París, nos habla de que el ala moderada dentro de la Casa Blanca, o la influencia que pueden tener en este personaje exótico que es Donald Trump, que al final, como lo retrata el libro, pues uno puede, cuentan que Kushner se había reunido con Luis Videgaray y la delegación mexicana, y Ildefonso Guajardo, fue la primera con la que tuvieron contacto a días de que había tomado la Casa Blanca, y que pues todo voló por pedazos cuando Donald Trump tuiteó una mañana que si México no aceptaba el muro, pues no tenía caso la reunión. Y eso nos habla mucho de que parecería que vamos avanzando hacia una Casa Blanca mucho más moderada, que le da triunfos a Trump, que es lo único que entiende en lo político por la reforma fiscal, pero al mismo tiempo pues cualquier día se levanta y se va a la extrema derecha, ¿no? Random. Así es un fenómeno muy interesante porque, como bien dices, esta ala o este triunvirato de poder detrás de Trump, pues ahora con esta ala moderada posiblemente dominando este tipo de discursos políticos, narrativas políticas, sobre todo en comercio exterior, y esta relación con China, con México, con otros países, se vaya a moderar. Sin embargo, seguimos escuchando noticias
el día de hoy, toda esta semana, sobre la posible salida del TLC, sobre la imposición de medidas arancelarias a China, sobre la imposición de medidas arancelarias que ya se anunciaron a ciertos productos de Canadá. Entonces, hay una divergencia a veces de estas narrativas, y creo que fue un poco el arribismo de Trump al llegar al poder sin tener una base sólida ideológica, una base sólida de claramente ideas, ¿no? Quizás no quería ganar, no es que no quería ganar, pero no está dentro de su cálculo político ganar la elección. Así es decir, él mismo se sorprendió, y ahora pues estamos experimentando el mundo, porque más allá de que es el presidente de los Estados Unidos, pues lo que eso significa, ¿no? Un presidente que yo creo que en la historia reciente de los presidentes menos preparados, pues ese es uno, ¿no? Así Porque es. todos los demás podrían ser como Nixon, muy cuestionables, etcétera, pero pues uno piensa en Wilson, Dwight Eisenhower, Truman antes que Eisenhower, en fin, ¿no? Podríamos ir toda la lista, Nixon, Kennedy, que era relativamente inexperto, y no hay uno que sea tan errático y tan... Así es, y de hecho el propio libro lo menciona, ¿no? Menciona Sí. que justamente al principio el libro menciona que estaba el día de la elección justamente viendo las noticias, etcétera, y la reacción de uno de los presidentes, por cierto, de Bannon, de Trump, viéndolo cómo reaccionaba, era primero de incredulidad, Sí. luego de aterrorizado y luego de confianza. convencido de que ya era presidente de los Estados Sí, Unidos. sí. Entonces, eso habla mucho de también el discurso de su administración. No tienen idea, yo creo, lo que están haciendo. E incluso he escuchado de propios secretarios de la administración en México, que por supuesto no lo pueden decir en público. Sí, sí. Lo he escuchado en foros, etcétera, cerrados, en donde dicen, llegamos a la Casa Blanca y era una desorganización total. Entraban y salían, no nos atendieron. Una serie de cosas muy interesantes que al final se resumen en esa desorganización, incluso intelectual, digamos, de organización dentro de la propia Sí, Casa Blanca. y claramente no es un personaje estratégico, es decir, es un hombre, pues, un vendedor de coches en un lote, es decir, sabe lo inmediato, porque justo, no sé si te habrá llamado la atención que pues abrieron la reunión bipartidista para hablar de migración, de intercambiar DACA por fondear el muro, en donde hubo cuestionamientos interesantes, y ves un Trump pues que sí que entiende, digamos, cambió de postura dentro de la misma mesa, alguien le explicó cuál era su postura, pero finalmente creo que lo que buscaba, el objetivo de abrir a las cámaras por primera vez en la historia de la Casa Blanca a una reunión de esta naturaleza en donde el presidente es muy cuestionado, pues que es un tipo que sabe negociar o que al menos puede llevar una conversación relativamente estable. Había un senador, un representante, Henry Cuellar de Texas, que le empezaba a señalar ahí que la frontera... No duró más la atención del presidente un minuto cuando lo interrumpió y empezó a decir otras tonterías. Pero bueno, lo cierto es que pues se trata de un momento muy interesante, sobre todo porque desde la óptica donde lo veo, parecería que van ganando los moderados, ¿no? Dentro de un presidente que es totalmente imprevisible. Pues esperemos que justamente ganen los moderados. Como bien mencionaba, su yerno era demócrata, el libro también lo menciona, era donante a campañas demócratas, y ahora pues lo tomaron como un reto profesional, por así decirlo, entrar a la administración de Trump. Así que pues esperemos que efectivamente ganen la narrativa de los moderados. Pero estamos hablando de que en términos de comercio exterior, que era justamente un poco el tema que estábamos platicando, siguen habiendo funcionarios de ala dura que creen de nuevo en esta dinámica de suma cero entre el comercio de México, Estados Unidos, o Estados Unidos y China, ¿no? Así que pues veremos qué pasa en las próximas semanas, próximos meses, pero lo que es cierto y lo que es irrefutable es la incertidumbre que está creando en los mercados internacionales, en México, en muchos otros países, justamente por estos cambios de narrativa constante, ¿no? Sí, pues lo veremos, querido tocayo. Así Gracias. es.